Bien, recordemos que una curva parametrizada en el plano viene dada por una función en términos de t, donde t es un parámetro. La función f de t se define como x y la función g de t se define como y. Estas dos funciones definen en el plano un punto de coordenadas x, y. Dentro de un intervalo de a a b, que es donde varía el parámetro t y las funciones son continuas dentro de ese intervalo. Si esto lo pasamos al plano, al espacio, perdón, bueno, tendríamos una función más que llamaremos h de t y que definiremos con la letra z. En este caso, las tres funciones f, g y h definirían las coordenadas x, y y z de un punto que estaría en el espacio dentro de un intervalo de variación del parámetro t de a a b. Un intervalo cerrado, donde esas funciones son continuas dentro de ese intervalo. En ingeniería es conveniente introducir un vector con las funciones antes mencionadas, f, g y h. Podemos entonces escribir que llamaremos rt como una función de las funciones f, g y h. Para el plano, ese vector rt estaría dado por f de t y más g de t j. Noten aquí que este vector viene a tener componentes en x. Nuestra función f de t viene a ser la componente x de ese vector y nuestra función g de t viene a ser la componente y de ese vector. Está en el plano. Si pasamos nuestro vector al espacio, entonces en ese caso nuestro vector rt tendría una componente más que sería la función h de t que habíamos definido como z. Así que estas dos expresiones para el plano y para el espacio con el vector rt viene a ser un vector posición que parte del origen y va a un punto de la curva. El vector rt es una función vectorial y las funciones f, g y h son funciones componentes del parámetro t. Algunas veces esas funciones vectoriales se pueden denotar o escribir de esta manera, utilizando estos símbolos. Esto ya indica que esto son las componentes de un vector llamado rt para el plano y para el espacio. Ambas funciones r y f, g y h son funciones de la variable real t, o sea, del parámetro. Ambas funciones, tanto las ecuaciones paramétricas x, y, z, que están en función de f, g y h, de una función f, g y h, y del vector r, ambas están, tanto el vector como las ecuaciones paramétricas están en función de un parámetro que es una variable real que llamamos t. Pero hay una diferencia, el vector rt es un vector, mientras que ft, gt y ht son funciones de números reales para cada valor específico del parámetro que nos definen un punto sobre la curva. Una curva parametrizada en el plano tiene este aspecto,
como habíamos visto, y una curva parametrizada en el espacio tiene esta forma. Viéndolo de manera más gráfica, estas ecuaciones paramétricas para el plano y para el espacio, en el caso del plano, me vienen a definir un punto. Cuando el parámetro tiene un valor, digamos, de 0, definen este punto que está aquí, color negro. Cuando el parámetro cambia a un valor T1, entonces tenemos aquí que se ha movido ese punto a otro lugar de la curva. Cuando el parámetro toma un valor T2, nos seguimos moviendo sobre la curva y definimos ahora un punto diferente, de coordenadas diferentes sobre la curva. Como quiera que sea, estas ecuaciones me están representando las coordenadas de un punto que se está moviendo sobre la curva y se está moviendo en un sentido de manera creciente respecto al valor del parámetro t. O sea, a medida que t aumenta, ese es el sentido que lleva el punto cuando se mueve sobre la curva. Si esto lo visualizamos en el espacio, pues tenemos una situación similar. La ecuación x igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t, nos van a representar ahora un punto de coordenadas x, y, z. Por ejemplo, cuando el parámetro vale t0, vamos a encontrar aquí un punto sobre la curva. Cuando el parámetro vale t1, vamos a tener otro punto sobre la curva. ¿Cómo encontramos realmente ese punto? Pues simplemente sustituyendo el valor del parámetro en las funciones f de t, g de t y h de t. Y eso nos van a dar números reales para x, para y y para z que nos van a definir un punto sobre la curva. Cuando el parámetro vale t2, pues nos movemos hacia otro lugar sobre la curva. De manera que las ecuaciones parametrizadas nos vienen a representar puntos sobre la curva. A medida que el parámetro cambia, ese punto se va moviendo sobre la curva. Una curva en el plano o en el espacio consiste en una colección de puntos y ecuaciones paramétricas que la definen. El vector RT, que tiene componentes ft, f de t y g de t, j en el plano, para el espacio, los componentes serían la función f de t y g de tj y h de tk. Este es un vector que sale del origen y su punto final coincide con las coordenadas que nos arrojan las ecuaciones paramétricas. Lo mismo pasa aquí en el espacio. En el espacio aquí tenemos un vector posición RT, que es una función de las ecuaciones paramétricas que definían las coordenadas de los puntos que estaban o que definen, que trazan a la curva. Tomando como parámetro t, que representa el tiempo, se puede usar una función vectorial para representar el movimiento a lo largo de una curva O. En el caso más general, se puede usar una función vectorial para trazar la gráfica de una curva. Bien, aquí podemos ver cómo este punto que está en rojo está definido por las ecuaciones paramétricas y nos representan pues las coordenadas x y y de ese punto. Mientras que en la función vectorial, este es un vector, RT es un vector
posición que sale del origen y su punto final coincide con las coordenadas del punto que nos arrojan las ecuaciones paramétricas, que en el vector pasan a ser las componentes x y y del vector o de la función vectorial rt. Y en el espacio tenemos algo similar. Tenemos la función ft, gdt y hdt que nos definen un punto aquí en color rojo sobre la curva cuando el parámetro tiene un valor o cierto valor. Y nos van a definir las coordenadas x, y, z de ese punto. Mientras que en la función vectorial, esas ecuaciones paramétricas pasan a ser las componentes de un vector posición que sale del origen y su punto final está coincidiendo con los valores de las coordenadas de este punto. Vamos a ver ahora en GeoGebra una representación de lo que es el movimiento de un punto en la curva y lo que es el vector RT. Bien, veamos este ejemplo. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas de una curva, las cuales son x igual a coseno de 3t, y igual a seno de 3t y z igual a 0.6t. Esta, si le damos valores al parámetro, vamos a hacer que el parámetro varíe en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, si vamos dándole valores desde, pues vamos a ir sacando aquí una x, una y y una z que nos van a representar un punto sobre la curva. Cuando le demos otro valor al parámetro t, vamos a obtener otro punto y así sucesivamente vamos a ir trazando que en realidad queda de esta forma. Si queremos ver cómo se mueve el punto sobre la curva, podemos hacer variar el parámetro y esto nos va a dar distintas coordenadas que nos van a representar puntos que se mueven sobre la curva. Aquí voy a mover el parámetro, voy a ir desplazando su valor y vean cómo se va desplazando el punto sobre la curva. Y en orden creciente, vemos que el sentido de la curva va de abajo hacia arriba. Ahora vamos a ver al vector RT, que aquí lo he puesto en color azul. El vector RT se mueve de esta manera, conforme el parámetro va variando. Y bueno, esta es una manera de ver la diferencia entre lo que es la función vectorial, el vector RT, que es un vector posición, y lo que nos representa las ecuaciones paramétricas, que son las coordenadas de un punto que se mueve sobre la curva. Bien, esta es una manera de ver mejor lo que explicamos antes. Gracias.